Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Bus Cuenti Radio, donde está esto es el final. Eh, Continuando con nuestra programación habitual. Llegamos a nuestros radioescuchas con el segmento Coaching Expansivo Hoy. Lo dirige y lo presenta Eduardo Villegas desde New Jersey, Estados Unidos. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Jorge, mil gracias, feliz de estar acá. Hola a todos, te saludo Eduardo Villegas de Coaching Expansivo Hoy, transmitiendo desde tu emisora Busco en Ti, donde estás ahora, no es el final. En Coaching Expansivo procuramos empoderar a líderes empresariales y profesionales para que logren sus propósitos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, te acompañamos a derribar las barreras mentales, expandiendo tu manera de ver. Hoy te traigo un tema que quiero que me des la oportunidad de explicarlo un poquito, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender del liderazgo de Jesús? ¿Y por qué digo que me des la oportunidad de explicarlo un poquito? Porque a lo mejor tú no crees en Él. Yo creo con todo mi corazón que Jesús es Dios, pero aún si tú no crees en Él, tenemos muchas enseñanzas que vemos en su vida. Independientemente de que tú pienses que es el Hijo de Dios, o no podemos negar su liderazgo, ¿verdad? Solamente si tomamos en consideración que la historia de la humanidad se divide entre antes de que Él naciera y después de que Él nació, yo creo que eso es un gran ejemplo de su gran liderazgo. Por otra parte, cuando hablamos de liderazgo de Jesús, quiero decir, es un liderazgo realmente genuino. Ahora, yo no sé si tú sabías esto, pero todos los apóstoles que siguieron a Jesús murieron de una manera trágica. Todos murieron literalmente por la causa. Desde Pedro, que fue crucificado cabeza abajo, otros que fueron muertos a la espada, fueron lanzados desde un lugar alto, fueron decapitados, fueron crucificados. El único que murió de ancianito fue Juan. Y eso que sobrevivió a que fue metido en una olla gigante de aceite hirviendo. Y allí sobrevivió a eso, por supuesto, completamente quemado. Y cuando fue deportado a la ciudad de Patmos, ahí escribió Apocalipsis. Yo creo que por eso fue la razón por la que sobrevivió, porque aún tenía que terminar con ese libro. Fue el único que murió de viejo, de todos los apóstoles, incluido también Pablo, que fue decapitado. Entonces, imagínate, no estamos hablando acá de un liderazgo de followers, de cuántos están suscritos a mi canal, ni de cuántos likes tengo en Facebook. Estamos hablando de un liderazgo realmente transformacional. Y por eso creo que es tan importante que aprendamos de Jesucristo. Voy a dividir el programa en dos partes. Este programa y el siguiente. Este es mi programa número 5. Estoy súper contento. Entonces, el programa 5 y 6, si Dios lo permite, estaremos hablando de este tema porque hay tanto que aprender del liderazgo de Jesús aplicado a tu día a día. No considerando que Él es Dios o que lo hizo porque Él es Dios. No, aplicado cosas que tú y yo podemos implementar en nuestra oficina a partir de hoy mismo o con nuestras familias o con nuestros equipos de trabajo, nuestros alumnos, lo que tú te dediques. El primer punto nunca falta, ¿verdad? Está en prácticamente cada uno de mis programas hasta ahora, sujetarse a la misión. Jesucristo se sujetó completa y absolutamente a la misión que Él traía. Él no dedicó energía ni esfuerzo a ninguna otra cosa que no fuera a lograr su misión y su visión. Y hay algo bien impresionante acá. Generalmente pensamos que liderar es que nos sigan. Yo siempre digo que primero, antes que liderar, hay que seguir a otro. Hay que aprender a ser liderado. Y Jesús es un ejemplo, porque si vamos al estricto sentido de la palabra, Jesucristo no lideró nada. O sea, no ambicionó nada, porque al final del día dice la Biblia que Él hacía solamente lo que el Padre le decía. Jesucristo tiene frases como esta, dice, Él me dio mandamiento de lo que debe decir y de lo que debe hablar. Jesús siempre decía, yo todas las cosas que hago no las hago por mi cuenta, las hago en obediencia a mi Padre. Entonces, obviamente nosotros no somos Dios, no tenemos esa relación tan cercana, pero el punto donde yo voy es tan importante, nuevamente como lo he dicho en cada programa, que tu visión sea mayor que tú no te conviertas en tu visión. Jesús también dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Está hablando de sí mismo. Yo lo cambiaría y te diría, el que busca la gloria de la misión, el que busca el objetivo, el éxito de la misión, ¿verdad? Porque tenemos que aprender que no importa en qué lugar estés en la escala jerárquica de tu empresa, ya sea tu empresa, seas el dueño, seas un empleado de alta jerarquía, un directivo, un ejecutivo, donde estés, o sea, el que limpia los baños, eres parte de algo que sea mayor que tú. Pero cuando a veces tú eres un empresario, tu empresa todavía es pequeña y tú te sientes que tú eres mayor que toda la empresa
y que la visión de la empresa es sobre ti. Y el único objetivo es única y exclusivamente ganar dinero, se hace un poco más difícil. Jesús dijo, por ejemplo, a Pilato le dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, Jesús sabía exactamente a dónde venía. Incluso a los 12 años, cuando se le perdió a sus padres, ¿verdad? Se le perdió a María y a José. Dicen que cuando le encontraron, le preguntaron, oye, pero ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué te has perdido? ¿Cómo nos abandonaste por 3 días? Él dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Él no estaba en sus propios negocios, eran los negocios de su padre, él estaba en obediencia. O sea que un gran líder empieza formándose siendo un gran seguidor de alguien más. Y no significa seguir a nadie a ciegas. Estoy diciendo que hay que aprender a seguir antes de aprender a ser seguido. Eso lo hablamos en uno de los programas anteriores también. Entonces, el aprendizaje con el tema que vemos acá de Jesús es sigue a una visión mayor que tú. Si tú sigues a una visión que te supera, que es más importante, es mucho más fácil que la gente te siga porque van a esa visión, no hacia ti. Y segundo, van a estar muchísimo más comprometidos y más aún, dependiendo de la visión, puede ser que tú te vayas y dejas ese legado y esa visión continúa, como hemos visto con muchas instituciones y hospitales, etcétera, donde las instituciones todavía continúan el legado de personas que ya murieron y aún así su visión sigue viva. Entonces, prácticamente siguen vivos sin estar en la tierra. Entonces, primera cosa, sigue a una visión mayor que tú. Tienes que tener absoluta sujeción a tu visión. Segundo, importantísimo, servicio. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Yo voy a decir, como el Hijo del Hombre, él, como yo, que vine a servir y no a ser servido. Eso es impresionante. Tenemos un concepto, y él lo menciona también Jesús, dice, en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones y se creen los dueños. Pero piensa en esto. Cuando tú te dan que tú logres ser el presidente de tu nación, ¿qué mayor honra puede haber que tú seas el presidente de tu nación? Tú estás allí puesto por Dios para ser la autoridad sobre millones de personas. Y generalmente las personas creen, esto los presidentes, la mayoría de mi país, Venezuela, y en muchos otros lugares, se creen los dueños. Se creen que tienen autoridad, que están puestos allí para dominar a los demás en vez de para servirlos. Pero Jesús dijo, con ustedes no va a ser así. Dice que él, que es el mayor, vino a servir. Vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Entonces es importante que tú entiendas que es más bienaventurado dar que recibir. El verdadero liderazgo que impacta, que trasciende, es el liderazgo que sirve. Sirves a tu equipo, sirves a la misión, sirves a la causa, sirves al que está a tu alrededor. Ahora bien, quiero aclarar algo, ¿verdad? No se trata de hacer el trabajo de otros. No se trata de que tú tienes un puesto de supervisor de un área y entonces tú vas a la persona que está limpiando el piso y tú vayas a hacer el trabajo de ella. No, tú tienes tu rol, tienes tu misión dentro del grupo. Pero tú puedes facilitarle a otros el logro de la visión de ellos y de la compañía como tal o de la empresa como tal. Entonces se trata de que facilites, que fluya todo hacia la misión. Si de repente no estás en tu área, ¿verdad? Pero alguien necesita una ayuda para cumplir la visión, tú vas y te apuestas. Yo recuerdo en uno de mis trabajos, había una persona, yo estaba acá en Nueva Jersey, pero teníamos un gerente de Chile. Y cuando hubo el terremoto tan grave que hubo en Chile, esta persona, nosotros trabajamos en una empresa de medicamentos, y esta persona tenía en su oficina una muestra de un medicamento muy importante para el paciente. Y en el norte de Chile, estaba en Santiago, y en el norte de Chile había un paciente que necesitaba ese producto. Y este hombre, después de un terremoto, a pesar de que había puentes rotos y todo, tuvo como 4 horas manejando y se las ingenió por caminos alternos, y desde su casa junto a su esposa agarró la cajita que tenía en su oficina de este producto y manejó hasta allá arriba para entregarle al paciente una caja de ese producto porque el paciente la necesitaba para su bienestar, para su vida. Un producto obviamente contra el cáncer, un producto importante. Eso es liderazgo, pero liderazgo por servicio. Él no dijo, bueno, él era el gerente del país. Él dijo, no, yo voy a mandar a alguien que me envíen porque yo, no, yo lo hago si es necesario, tengo que servir. ¿Por qué? Porque la visión de esta empresa era servir al paciente, ¿verdad? Alargar sus vidas, prolongar su vida, mejorar sus vidas. Él dice, yo voy a seguir esta visión. Él está
fiel a esa visión, convencido de esa visión, y puso aparte jerarquía, cualquier situación, incluso su propio riesgo familiar, solo para ir a hacer lo que él creía que debía hacer. Entonces, eso lo supo la compañía a nivel mundial. Fue mucho reconocimiento, mucho impacto y mucha inspiración para mucha gente. Eso es liderazgo por servicio. El liderazgo de Jesús fue un liderazgo por servicio. Tienes que estar dispuesto de vez en cuando a ensuciarte las manos, tienes que estar de vez en cuando dispuesto a sacrificarte. Hemos visto personas que trabajan en empresas, por ejemplo, de transporte, ¿verdad? Donde llevan, qué sé yo, de estos delivery, ¿verdad? De logística, que envían productos y bueno, de repente el chofer no llegó y el gerente agarra y se monta en su auto y va y maneja y lo hace. Eso no tiene nada de malo, eso inspira a los otros. Ahora, como te digo, tampoco se trata de que sea una costumbre y que tengamos al gerente general facturando en la caja, porque de repente no tiene sentido, él está hecho para otros roles, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando de que tú facilites a tu equipo, sírvele a tu equipo. Exígele, sí, claro, pero sírvele para que logren la misión, porque cuando tienes la misión clara, punto uno, no estás tan preocupado de qué piensan de ti o cómo quedas tú o cómo te miran, sino de que la misión se cumpla. Esa es la clave central. Tampoco se trata de que te pisoteen, tampoco se trata de falsa humildad. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, le dice, ustedes ven lo que yo acabo de hacer. Bueno, ustedes me llaman a mí maestro y señor, y está bien, porque lo soy. Pero aún así vine a servir. Entonces, es interesante eso. Jesús no sufría de falsa humildad. O le voy a lavar los pies porque yo no valgo nada. No, no, no. Jesús estaba clarísimo en sus convicciones. Sin embargo, servía para dar una enseñanza, servía porque se esforzaba en su gente, servía para que fueran mejores ellos, para que lograran cumplir la misión que les iba a encargar posteriormente. Entonces es importante eso, no se trata de falsa humildad, de que te pisoteen, de servirle el café a todo el mundo, no se trata de nada de eso. Se trata sencillamente de cooperar, de que tu posición de liderazgo es para facilitarle a tus clientes, a tu equipo, a tus compañeros y por supuesto a tus superiores la vida, para que la misión se cumpla con más facilidad. Hemos visto personas, estamos en un tiempo de tantos selfies, de tantas redes sociales, que nos hemos ido vuelto un poco narcisos y no nos vamos dando cuenta. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque terminamos demasiado enfocados en nosotros. Hace poco vi un post de una persona, una joven rubia, occidental, por supuesto, que estuvo en África. Era un país muy pobre africano, fue a una aldea muy pobre y estaban un montón de niños de color donde ella estaba con un grupo ayudándolo. Supuestamente estaban ayudando a estos chicos de alguna manera monetaria, etcétera. Pero cuando vi el post y los comentarios, era como que todo giraba sobre ella. Era como que ella estaba haciendo un gran sacrificio porque estaba, o sea, ella fue para allá como un regalo para ellos. Parece que se trataba todo de ella. Yo no vi cuál era el beneficio a los chicos, sino el hecho de que estaban emocionados porque una persona de otro país estaba allí. Pero el contenido, no entendí cuál era el beneficio para ellos. Esta persona se estaba jactando de que ella lo había hecho. Entonces, yo creo que a veces, insisto, es muy subrepticio, no captamos, pero se nos interpone el ego en nuestras comunicaciones, en nuestras relaciones, en nuestro liderazgo, y créeme, no nos ayuda para nada. Entonces, primero, sujeción a la misión. Fue segundo, servicio, perdón, es que me pasa, acá tengo varias notitas, por supuesto. Tercer punto, resiliencia. No es solamente perseverancia. La resiliencia es un concepto de ingeniería y tiene que ver con materiales, ¿verdad? Cuando un material soporta mucha presión o un material que soporta el calor y luego que el calor cesa o la presión se acaba, la capacidad que tiene la resiliencia es la capacidad de ese material de volver a su forma original, ¿verdad? Tú soportas una presión, una situación difícil y en medio de la presión tú te mantienes. Eso es resiliencia. Lo vemos en Jesús claramente, porque Jesús primero, él decidió ser crucificado y él pudo haberse, sabemos, porque él lo dice, que pudo haberse librado en cualquier momento que quiso, pero había tomado una determinación, ¿verdad? Entonces, la resiliencia es ser como tú eres y perseverar en eso a pesar de las circunstancias. Tú no te mueves según tus circunstancias, tú te mueves según tus convicciones. Tú vas hacia un destino, tú vas hacia un objetivo y no importa cómo se mueva la marea, tú eres flexible, como hablamos la semana pasada, pero tú perseveras. Y también tiene que ver con tu corazón, que no se dañe, que no se vengan raíces de amargura. Hay una historia que me gusta mucho de un monje
En una oportunidad está pasando por un desierto, un lugar caluroso, y de repente ve un pozo de agua. Él se acerca a tomar agua al pozo, estos pozos antiguos, ¿verdad? Que son de piedra así redondos, y el agua está dentro de un pozo, él saca agua, y cuando ya se va a marchar, que se refrescó, ve que hay un escorpión flotando en el agua. El escorpión va a las orillas, el agua se está moviendo, y él trata de subir por las paredes, pero la pared interna del pozo es muy lisa, y el escorpión no puede salir de allí. Este hombre voltea y busca así un palo, una rama o una piedra, algo para ayudar de alguna manera al escorpión a salir, y no encontrándola, se arremangó su camisa, mete la mano en el agua y agarra al escorpión, y el escorpión siente el aguijonazo y lo suelta, y trata varias veces, y la quinta o sexta vez, ya después de que le duele y de la sensación que lo eriza y todo, ¿verdad? Logra sacar al lanzar fuera del pozo al escorpión. Cuando se vuelve a poner su camisa y va a seguir su camino, hay una persona que estaba cerca, que lo estuvo observando, que él no se había percatado de esta persona. Y la persona le dice, ¿quién eres tú? Tú estás loco. ¿Cómo tú permites que un escorpión te ponga clave su aguijón, verdad? Y solo por sacarlo del agua. Y la respuesta es impresionante. La respuesta, este monje le dice, la naturaleza de él es atacar. La naturaleza mía es hacer el bien. Yo no voy a permitir que su naturaleza altere la mía. Creo que hay una gran enseñanza en eso. No permitas que la naturaleza de otros altere la tuya. Jesús hizo eso. Jesús mantuvo una tremenda resiliencia, una tremenda perseverancia a través de todo tipo de sacrificios, pero estaba tan seguro de lo que iba a hacer que él ni siquiera permitió que se le amargara el corazón. O sea, Jesús no fue que hizo su misión y al final estaba malhumorado, harto de la gente, no. Eso no se registra en la Biblia. Jesús se mantenía cool, se mantenía bien. Claro que tuvo momentos difíciles, pero su corazón, su esencia no fue alterada. Él tenía paciencia y perseverancia, tenía esa resiliencia. Jesús no se ofendía fácilmente. Eso es importante también para ti. Junto con eso que te estoy hablando, ¿verdad? Tener un corazón que después de la presión, aún bajo presión, funcione correctamente y funcione de acuerdo a tus principios. También tiene que ver con no ofenderte fácilmente. Cuando Jesús, delegando, manda a sus discípulos a irse en parejas, 70 discípulos, a irse a diferentes ciudades a predicar, él dice, entra en la ciudad y busca el mejor lugar para posar. Y habla la palabra. Pero si te rechazan, no te preocupes, llega a la puerta de la ciudad, quítate las sandalias y sacúdete el polvo de tus sandalias y sigue a la siguiente ciudad. Vendrá un castigo para ellos. Bueno, eso es otra cosa que Jesús habla. Pero el punto que le dice es, sacúdete el polvo. ¿No te escucharon? Sacúdete el polvo, sacúdete las sandalias y sigue el camino. Yo creo que eso es una enseñanza muy importante en la vida nuestra. A veces en la oficina tenemos un trato, el jefe está malhumorado, nos hacen una injusticia, alguien chismeó, escuchamos un rumor, entramos a la reunión y se quedaron callados cuando yo llegué y empezamos con nuestra mente a elucubrar y a afanarnos. Entonces una cosa, mira, cuando te ofenden, cuando te trataron mal, sacúdete el polvo y continúa, que no se te altere el corazón. Si tú eres excelente, siempre va a haber alguien que te critique, siempre. De hecho, Pilatos dice que él sabía que querían crucificar a Jesús porque le tenían envidia. Si tú eres excelente, va a haber envidia. Y si te tienen envidia, te van a criticar. Eso está bien, eso es parte. Eso viene con el oficio, eso viene con el puesto. Y el peor enemigo de que sigas siendo excelente es que le pongas atención a esa crítica. Si tú eres excelente en tu trabajo y la gente empieza a hablar mal de ti o por envidiarte, inventar lo que no es, y tú te pones a atenderles a ellos, lo que va a pasar es que vas a dejar de ser excelente en tu trabajo. Por eso dicen que es bueno ser un poco sordo en las oficinas, ¿verdad? No permitas que las circunstancias cambien tu esencia. Si están hablando, que hablen. Enfócate en lo tuyo. ¿Por qué? Porque tienes una misión más grande que tú, porque tú estás ahí para servir y porque tú eres resiliente, tú eres de material fuerte, ¿verdad? Tienes el cuero duro. Te apresionan, viene la presión, viene el calor, pero luego vuelves a tu tamaño de nuevamente natural. No te dejas afectar por las circunstancias. No permitas que las circunstancias cambien tu corazón, te amarguen, te pongas a declarar cosas como que yo no vuelvo a hablar aquí, yo no confío en más nadie. Y eso no solamente aplica en las organizaciones, aplica en la vida. Todos sufrimos decepciones y todos las vamos. Si no las has sufrido, eres muy joven porque las vas a sufrir pronto. Es parte de la vida. Entonces, se trata de fortalecerte. Cuarto punto,
Este es impresionante de parte de Jesús, la comunicación efectiva. Jesús sabía con quién hablaba. Jesús hablaba en parábolas, hablaba de una manera que aplicaba en aquel tiempo, la entendía un erudito y la entendía un niño. Y hoy en día igual, decía, había una vez un rey, ¿verdad? Mirad las aves del campo, mirad los lirios del campo que no tejen ni florecen, Pero salió el sembrador a sembrar. Incluso la parábola era algo genial, porque la parábola no siempre es cierta. La parábola son historias que no son fábulas, porque no son fantasiosas, son reales, o sea, son factibles, son humanas, pero no siempre son que ocurrieron. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, el hijo que se abandona la casa y regresa, o la famosa parábola de los talentos, no necesariamente pasaron así, pero Jesús tenía la capacidad de relatarlas de esa manera para dar una enseñanza. Y esas son enseñanzas que una vez que uno las escucha una vez, no se les olvida. Yo recuerdo una oportunidad que tenía un rol regional y gran parte de mi trabajo era financiero, ¿verdad? Pero era pedir información de los países y mandar información a los países y luego recibir requerimientos de la oficina global y mandar explicaciones a la oficina global. Y un día mi hija me preguntó, hace muchos años, estaba como ya 9, 10 años, y me dice, papi, ¿qué es lo que tú haces en la compañía? Y le decía, bueno, yo soy un cuentacuentos, un storyteller, ¿verdad? Yo estoy contando cuentos, porque yo lo que hago es decirle unas cosas a esto, oigo las historias y se las cuento a los que están arriba me cuentan su historia y esa historia. Era la manera que yo usé para explicarle a ella, pero realmente todos tenemos algo de cuentacuentos. Yo creo que a todos nos gusta escuchar historias educativas, historias productivas. Entonces, Jesús tenía esa capacidad, usaba un lenguaje simple que cualquiera entendía, no trataba de ser grandilocuente, no trataba de impresionar con frases hermenéuticas y escatológicas, ¿verdad? Sino sencillamente hablaba sencillo, hablaba de las ovejas, hablaba del prado, hablaba de las monedas de oro, hablaba cosas que todo tipo de persona, ya fuera judío o no fuera judío, fuera de cualquier raza, fuera rico, fuera pobre, educado, no educado, adulto, niño, podía captarlo. Además, él sabe manejarse con perfiles diferentes. Eso es importante también, porque en el mismo lenguaje sencillo, pero él le hablaba con citas y con cosas a los fariseos y les hablaba de otra manera, con la misma simplicidad, pero a los que eran judíos seguidores de él y de una manera diferente a los que eran gentiles, para adaptarse, para atraerlos a cada uno. Es como en tu trabajo tú tienes que aprender que el lenguaje con recursos humanos es diferente que el que manejas con contabilidad, que el que manejas con marketing y ventas. Son personalidades generalmente diferentes. Tú tienes que saber traducir. No vayas con tu único lenguaje, ¿verdad? Yo soy contador y aquí se habla de cargos y débitos y créditos y saldos. No, si le vas a hablar a una persona de recursos humanos que a lo mejor es psicólogo, habla en términos de la gente, habla en términos más sencillos. Es algo muy poderoso y muy importante. Jesús tenía una comunicación efectiva. Además, dentro de la misma comunicación efectiva, Jesús tenía habilidades políticas, ¿verdad? Porque la palabra política se ha degradado, pero acuérdense que política es gobierno. Él tiene la manera, Jesucristo sabía navegar en el mundo tan convulsionado en que vivía. El gobierno romano aprisionando a los judíos de las personas autoritarias, el gobierno, digamos, la fuerza judía, los fariseos y la policía que ven de los judíos, ¿verdad? Eran poderosos, eran respetados y lo estaban persiguiendo, lo odiaban, la gente lo seguía. O sea, era un tiempo de mucha convulsión, de mucha dificultad. Y Jesús era atacado constantemente, lo ponían a prueba, dice la Biblia, le venían con preguntas, decían mentiras de él. Y él lograba navegar en eso. En una oportunidad le dicen si hay que pagar impuestos. Yo, si tú pagas los impuestos, él dice, muéstrame una moneda. Muéstrame una moneda y dicen, ¿de quién es esta imagen que está acá? Dice, del César. Dice, bueno, dale al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. En otra oportunidad le preguntan que si él realmente, que explica con qué autoridad él habla. Y le hace una pregunta, le dice, bueno, Juan el Bautista fue el que vino a anunciar a Jesús. Y le dice, les haré una pregunta y yo primero, si me responden, yo les respondo. Así se manejaba Jesús tranquilo, ¿verdad? Y les dice, ¿con qué autoridad hablaba? Ya que me preguntan de mi autoridad, ¿con qué autoridad hablaba Juan el Bautista? ¿De parte de Dios o de parte de los hombres? Entonces ellos dicen que hablan entre ellos y dicen, wow, si decimos que es de parte de Dios, nos va a preguntar por qué no lo siguieron. Y si le decimos que es de parte de los hombres, vamos a tener un gran problema porque hay un montón de gente aquí que sigue a Juan el Bautista. Jesús se ha dado cuenta que hay un montón de seguidores de Juan el Bautista. Entonces dicen, no queremos responder, no sabemos. Y Jesús le dice, bueno, yo tampoco respondo con qué autoridad. Entonces,
a donde voy es que también hay que tener esa habilidad. Más cada vez, mientras más subas en la escala organizacional de tu empresa o de tu negocio, crezca más, tienes que ser incluso con clientes y con externos, saber manejar esa política a veces, ¿verdad? Saber manejar relaciones. Tienes clientes que tienen que ver con el gobierno, si tienes que hablar con personas en lugares de autoridad, con embajadores, con congresantes, todo tipo de personas, ¿verdad? Enemigos, competidores. Tienes que tener un lenguaje sabio, tienes que saber hablar con claridad. Acuérdate que comunicación no es lo que tú dices, comunicación es lo que el otro escucha, lo que el otro oye. Entonces es muy importante la comunicación efectiva. Jesús tenía, como dije antes, un lenguaje sencillo, pero al mismo tiempo adaptable a diferentes personas y sabía manejarse en el mundo político, además sabía confrontar, que de eso vamos a hablar en un momento. Quinto punto, coherencia. Es tan importante en un líder la coherencia y es tan escaso hoy en día. Jesucristo vivía lo que predicaba. De hecho, en una ciudad que se llama Antioquia, no en Colombia, sino en el Medio Oriente, en Israel, ¿verdad? Empezaron a llamar a los cristianos. Fue la primera vez, dice la Biblia, que a los seguidores de Jesús le llamaron cristianos. Y la palabra cristiano significa sencillamente como Cristo. Entonces, estos hombres, también los discípulos, eran tan fieles a lo que vieron en Jesús que aun cuando Jesús ya había partido, la gente los veía y decía, como Cristo. Eran ejemplo de lo que hacían y la manera que actuaban y la manera que vivían reflejaba literalmente lo que su líder les había enseñado. De eso se trata la coherencia. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, y lo vemos en la política, lo vemos en las empresas, es que con la desesperación por logro, por resultados, con el yoísmo, con este tema que digo de tanto es mi ego y qué hice yo y dónde estoy y si me ponen en mi lugar y me admiran y me respetan y lo que logro, mi desempeño, todo es lo que yo me desempeño, con eso es lo que yo puedo obtener. Entonces empezamos a perder coherencia. Nos afanamos tanto en un área que no podemos sostener esa fachada en nuestro día completo. Yo he ido a iglesias que usted ve a las personas dentro de la iglesia. Conozco parejas que el marido trata diferente y ustedes también deben haber experimentado lo mismo seguramente los que van a algún tipo de iglesia, cualquiera que sea, donde el marido trata a la mujer mucho mejor en la iglesia que en su casa. Entonces esa incoherencia los hijos la ven. Lo mismo con el jefe, ¿verdad? Por motivos económicos, las empresas no eran, cuando yo empecé mi carrera era común que la fiesta de fin de año incluso invitaran a las esposas y a veces hasta las familias habían fiestas. Eso se ha terminado por muchas razones, entre ellas la parte de lo que cuesta una fiesta invitando a tantas personas. Pero es interesante ver cómo hay personas que cuando estaban con la esposa en una reunión se comportaban completamente diferente de cuando no están los hijos. Entonces esa incoherencia genera, tu equipo se da cuenta, la gente que te sigue se da cuenta, dice, bueno, pero él habla de esto, pero no hace aquello. Yo recuerdo un jefe que yo tenía, una reunión que tenía que presentar todos los meses a un gerente global, a un CEO de una unidad de negocio. Imagínense, una persona responsable en ese tiempo, por unos 11,000 millones de dólares. Yo tenía que darle el reporte sobre Latinoamérica. Y tenemos una conversación. Y supongamos que la reunión generalmente era en la tarde, como a las 3 de la tarde. Y esta persona, estábamos todos listos, por supuesto, 5 minutos antes, porque venía el CEO. Y aparecía el asistente a las 3 en punto, o a las 2:59 nos decía, esta persona, fulano, que no quiero ver su nombre, está un poco retrasado y va a llegar a las 3:05. Pero venía una persona a disculparse. Y cuando él entraba, no entraba a las 3:05, entraba a las 3:03. Y venía diciendo, disculpen la tardanza. A mí eso me impactó tremendamente. Me impactó tremendamente porque él hablaba del manejo del tiempo, él hablaba de la importancia de la eficiencia y su vida era un ejemplo. No conocí a otra persona, el americano promedio y muchos ejecutivos, por supuesto, son muy puntuales, no estoy hablando de eso, pero él veía esa preocupación, eso me hablaba a mí del respeto que él tenía por nosotros, que éramos su equipo, que estábamos 1, 2 o 3 niveles más abajo que él, pero él tenía respeto por su equipo y esa coherencia facilita su liderazgo, hace que deseemos seguirlo, ¿verdad? La coherencia es visible por la mayoría. Tú piensas que no. Esa persona que le dicen al hijo, yo fumo, pero tú no fumes, porque tú eres muy... Yo hago esto, pero no lo hagas tú porque eres muy pequeño. Realmente es incoherente. Y cuando somos incoherentes no podemos esperar que las personas nos sigan. ¿Qué proyectas en tu oficina? Yo recuerdo cuando yo trabajaba
en mis posiciones, yo le decía a mi equipo, si alguien te ofrece o te propone a una persona de finanzas hacer algo inapropiado, un registro contable que lo atrase por un gasto que pase para el siguiente mes, o una venta que se registre anticipadamente, para cosas que son completamente inapropiadas y son inaceptables desde el punto de vista del cumplimiento de las normas. Alguien decía, mire, me están pidiendo esto, y yo les preguntaba, ¿qué es lo que tú proyectas? ¿Qué ven en ti las personas que te ofrecen eso? Porque a mí no me lo proponen. ¿Por qué no me lo proponen a mí que lo proponen a ti? Hay que ver qué es lo que tú proyectas como líder. La gente se atreve a hablarte, la gente se atreve a acercarse. Tú hablas de comunicación y cuando alguien te quiere hablar contigo, no estás disponible. Hablas de estar accesible, pero tu puerta siempre está cerrada. Tiene que haber coherencia. Todos queremos la coherencia. La coherencia nos trae tranquilidad, nos muestra que podemos confiar. Esto está íntimamente relacionado en coherencia con el punto 6, que va a ser el último punto por motivos de tiempo. Como les digo, hay 6 puntos más que lo vamos a ver entonces la semana que viene. El sexto punto para hoy es integridad. Integridad es hacer lo correcto, aun cuando nadie te ve. Jesús decía que cuando ores, cuando ayunes, incluso cuando dieras limosna, cuando lloras al necesitado, lo hicieras sin que la gente se enterara. Es entre Dios y tú. Decía, cuando ores, ora a tu Padre que ve lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. Entonces le decía, tengo una vida de integridad, tiene que ver con la coherencia, ¿verdad? Lo que dije anteriormente, y con la resiliencia, no cambiar tu carácter, sé el mismo cuando te ven y cuando no te ven, ¿verdad? Si a ti te proponen cosas inapropiadas, ¿por qué te las proponen? Yo siempre digo, si tienes alta integridad, no basta que seas íntegro, basta en las organizaciones, tiene que notarse, porque la integridad es visible. Es raro que tú seas íntegro y las personas no te vean íntegro, es porque hay una incoherencia en tu actitud. Tu integridad no solamente es como tú eres, tú tienes que esforzarte en tu trabajo de hacer las cosas de una manera transparente, de que sea visible, de que esté firmado, de que sigas los procesos, para que todo el mundo pueda percibir que tú tienes esa integridad. Cuando Jesús lo están juzgando con puras mentiras, con puras artimañas, con juicios falsos, él está callado. Ahora él sabe que lo van a crucificar, está callado. Y Caifás lo confronta, el sumo sacerdote, y le dice, bueno, no sigamos con tantas declaraciones de testigos. Sencillamente una cosa, ¿eres tú el bendito de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios o no? Y Jesús dice, sí, yo lo soy. En el momento que dice, sí, yo lo soy, él sabe que va a continuar todo su proceso y va a ir al Calvario y todo este sufrimiento. Pero él es fiel a lo que vino. Dice, es íntegro. Dice, sí, él no puede mentir. La integridad es tan importante en el liderazgo. No hay nada que socave más tu liderazgo. Tú puedes tener muchos atributos, pero si no tienes integridad, si no hay coherencia en ti, se va a notar. Y una de las cosas que también está a lo largo de todos los atributos de un buen líder, y es esencial también, es la humildad. Hay gente brillante, muy capaz, pero son a veces tan arrogantes que eso, aún siendo grandes líderes, los limita. La humildad es como la corona de la personalidad. Entonces te invito a que medites en estos aspectos. Te lo voy a repetir, ¿verdad? Sujeción a tu misión, servir a los demás, ser resiliente, ¿verdad? No permites que las circunstancias cambien tu esencia, comunicación efectiva, ¿verdad? Simple, clara, política a veces, pero en el sentido de confrontar, de decir con claridad, ser veraz, coherencia, ¿verdad? En lo que dices y haces, e integridad. La semana que viene tenemos otros 6 puntos que creo que vas a ser bastante atractivos para ti también. Y recuerda que todo esto está enmarcado en la humildad. Si no tienes humildad en ti, no estoy hablando de falsa humildad de nuevo, no estoy hablando de hablar de un lenguaje corporal así y de pobrecito, no estamos hablando de eso. Jesús era humilde y era el rey del universo, ¿ok? El Dios, el Hijo de Dios. Entonces, humildad es no tomarte tan importante tú. De vez en cuando ríete de ti mismo. No estés tan preocupado por lo que piensan, por lo que dicen, por cómo quedas, qué dijeron de ti, si te dieron tu puesto, te trataron de la manera apropiada, te reconocieron lo que deberías. Relájate un poco y enfócate más en tu misión. Así que ya sabes, esto es lo que te tenía para hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier servicio que te pueda prestar, por favor, contáctame a coachingexpansivohoy@gmail.com para acompañarte a alcanzar tus sueños y metas con la bendición de Dios. Espero que te haya gustado, que tengas una excelente semana.